Buenas tardes, buenas noches, buenos días, amigos, a los que estáis en cualquier parte del mundo. Bienvenidos al canal Más allá de la ciencia, el canal en el que hablamos sobre materias diversas del mundo holístico, de las terapias integrativas, las terapias naturales, de la sabiduría ancestral. Estamos aquí otro programa más, compartiendo con vosotros, pues, grandes expertos del conocimiento holístico también. Hoy tengo el honor de presentar a un buen amigo mío, un amigo astrólogo, que es el creador de Astrología Júpiter, es profesor y también hace consultas individuales, ¿vale? Vive en Madrid, ¿eh? Nos conocimos precisamente en Madrid, Juan Carlos Pons. Hola, bienvenido, Juan Carlos. Un gusto, Alberto, nuevamente estar en tu programa. Igualmente. Nos conocimos nos habíamos coincidido en Pandora hace muchos años, porque los dos llevamos como autores de Pandora, yo qué sé, yo llevo casi 10 años y te llevo viendo desde hace lo mismo, pero no habíamos tenido el gusto de conocernos en persona. Fue a través del programa, de la feria de Atocha, bueno, la feria que le llaman de Chamartín ahora, ¿no? La feria esotérica, Ujú. ¿de acuerdo? Y bueno, desde entonces hemos coincidido varias veces en el Magic y a través de las redes hemos hecho algún taller. Y te había invitado hoy precisamente para que nos explicases cosas relacionadas con la astrología, que es donde mejor te mueves, es lo que dominas. Y yo soy un admirador de la astrología y sobre todo de la gente que sabe de astrología, porque me parece un mundo inmenso, infinito, que es inacabable, ¿de acuerdo? Pero que nos hace, bueno, ya se ve hoy día con todos los acontecimientos mundiales, cómo vivimos el mundo, que la astrología está en primer orden. Yo lo veo en los medios de comunicación y en las redes sociales, como la gente está acudiendo mucho a la consulta astrológica. ¿Y esto por qué pasa? ¿La guerra de Ucrania tiene que ver con los planetas? ¿Lo que pasa con China? Bueno, ahora Juan Carlos nos explicará un poquito sobre si el ser humano está predestinado, si seguimos una libre elección, ambas cosas. ¿Qué pasa con todo esto? Porque supongo que todo el mundo tiene estas grandes incertidumbres. Adelante, Juan Carlos. Bueno, gracias, Alberto. Mira, aprender astrología en realidad es sencillo. Lo que se necesita es llevar, primero no llevar prisa, porque es un aprendizaje que implica el aprendizaje de conceptos y eso requiere un tiempo de maduración, pero si uno lo va haciendo sin prisas y con una estructura, pues lo aprendes en un mayor nivel o en un menor nivel, pero lo aprendes bien, ¿no? A ver, predestinación o libre albedrío, a mí me gustaría responder esa pregunta con una sola palabra, pero al final del programa, porque para llegar a esa respuesta, yo tuve que atravesar bastantes años para llegar a esa respuesta. Entonces me gustaría hacértelo breve, pero que veas por dónde llegaron las ideas, ¿no? Primero, a ver, es muy común la astrología predictiva, ¿no? Tú vas a un astrólogo y te dice, mira, ¿cuándo va a pasar esto, no? ¿Eso en qué se fundamenta? El utilizar la astrología como una herramienta predictiva. Es igual que el que utiliza, ya que le ha llamado más allá de la ciencia a este programa, es igual que los economistas cuando hacen una predicción. Es decir, ellos se basan en una serie de modelos matemáticos que le arrojan unas posibilidades, ¿no? Algunas veces no es acertada, algunas veces sí. Ahora, vamos al punto un poco más en profundidad, ¿no? Es decir, la astrología también tiene elementos de ciencia, pero tiene también mucho de humanidades. Es como un punto que integra muy bien todo lo que es las humanidades y las ciencias. Y cuando hablamos de por qué astrólogos hacen astrología predictiva, es por lo siguiente, porque cuando nosotros decidimos encarnar aquí en la Tierra, nosotros traemos ya una serie de experiencias que nos vinculan a un cierto tipo de energía. Entonces, yo no creo tanto que elegimos dónde venir, sino que venimos de una manera automática con base
a la energía que traemos y las cosas que hay que aprender. O sea, pienso que el universo ya está, ya tiene ese software como para saber en dónde meter a las personas para que hagan el máximo de aprendizaje, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Esa predeterminación, por una parte, está en la carta astrológica, que lo puedes ver. En otra parte, con las terapias que tú brindas, de lo que tiene que ver con el árbol familiar, por supuesto, también. ¿Por qué? Porque en los primeros, yo diría hasta los 6 años de vida, nosotros vivimos en un estado que se pudiera catalogar como hipnótico cuando somos niños, ¿no? Entonces, todo lo que nos dicen nuestros padres, nuestros amigos, los profesores, todo eso, amén, amén, amén. Entonces, es información que vamos recibiendo y que programa nuestra mente, ¿no? De cómo tengo que ser, o de cómo tengo que sentirme, o de cómo tengo que relacionarme con los demás. O sea, va formando toda una identidad a la cual los psicoanalistas le llaman el ego, simplemente, que es nuestra identidad con la que trabajamos en este plano, ¿no? Todos tenemos que tener un ego porque si no, no podemos bajar a la tierra, es parte del funcionamiento. O sea, yo tengo que tener el ego del profe de astrología, pues para poder transmitir ese conocimiento y poder aprenderlo también. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con ese periodo? Luego que ocurre ese periodo es cuando viene ya el despertar intelectual del niño y ya comienza a cuestionarse cosas. Te pregunto, ¿y por qué el cielo es azul? ¿Y por qué esas estrellas se ven blancas? ¿Y por qué el agua es líquida? Etcétera. Comienza toda esa parte. Pero en los primeros 6 años ocurre todo un proceso que es como una programación, igual que cuando tú compras un ordenador, que comienzas a, primero, de fábrica ya te viene programado de una manera. Y después cuando tú lo sientas en el escritorio, comienzas a ponerle los programas que tú quieres. Y así ocurre con los padres de uno. También somos una creación de nuestros padres y ellos en esa edad temprana definieron cómo querían que fueses. Ahora, eso no es tanto el problema. El problema es que además de ese ser programado no es en realidad lo que somos. Ese ser programado es como un avatar o un vehículo con el cual funcionamos aquí, pero en realidad nosotros no somos este cuerpo que habitamos, somos... Exacto, esa carrocería, ese avatar es lo que hacemos, ¿no? Básicamente es lo que hacemos, ¿no? Sí, y entonces ese ser auténtico que somos no es eso, sino es esa conciencia o esa, puede llamarlo esa conciencia espiritual o ese alma que habita el cuerpo y que, por supuesto, también yo le llamo el jefe máximo, porque él es el que sabe mejor que nuestro ego qué es lo que nos conviene hacer o hacia dónde dirigir nuestra vida. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hay un deseo que nosotros como alma queremos experimentar aquí, pero nuestro ego está programado de una manera que crea todo tipo de resistencias para lograr eso, sí nos genera un problema, el estar programado, ¿no? Entonces, ese ego o ese ser, digamos, automático que otros crearon en nosotros, que por cierto nosotros lo llamamos yo o personalidad o ego, pero en realidad de lo que menos tiene de nosotros, porque son lo que los demás quisieron que fuéramos. Es decir, por eso es que uno no tiene nada que defender cuando uno se pone en una posición egoica, ¿no? Pero si ese no eres tú, ese era tu padre, o ese era tu abuelo, ese era... Claro, es otro personaje. Es otro personaje. Entonces, ¿qué pasa? Que ese ser, ese ego que está programado, como está programado, es perfectamente susceptible a poder hacer una predicción de lo que le va a pasar. ¿Por qué? Bueno, porque es como cuando tú abres Word. Si tú haces doble clic en Word o en PowerPoint o en el navegador Chrome, tú ya sabes lo que va a pasar, se va a abrir. O sea, ya es predecible. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros además tenemos una parte espiritual que también tiene una conciencia que de alguna manera quiere desarrollarse y que tiene
su voluntad propia y su deseo propio de que yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello, quiero vivir esta experiencia. Entonces eso para nosotros va a implicar algo que no nos viene dado de antemano, que es que tenemos que aprender en esta encarnación a encarnar el sujeto en nosotros, como dicen los psicoanalistas. O sea, eso no es, o sea, el alma sí te viene dada, pero ¿quién quiero ser? Más allá de cómo me programaron que fuera, eso es un trabajo de vida que hay que ir haciendo poco a poco y te vas a conseguir con unas resistencias menudas, ¿no? Sobre todo, yo siempre pongo mi ejemplo porque a mí me parece que mientras más cosas, más experiencias personales yo pueda aportar, la gente lo entiende mejor, ¿no? En mi casa siempre mi madre me decía, la astrología está muy bien como hobby, pero no para vivir de eso. Te imaginarás la programación que eso implica y la resistencia que yo he tenido que vencer para convertirme en astrólogo profesional. O sea, Cuesta el es doble, claro. tremendo. Es tremendo porque ya traes ahí el no. O sea, no puedes hacer esto. Entonces, y muchas otras cosas. Ese es un ejemplo, pero muchas otras cosas. Quien nos escucha a lo mejor ya estarán pensando, yo ya sé en mí qué es lo que quiero hacer y que no puedo hacer. Entonces, el que no está programado es esa conciencia, es la que tiene libre albedrío de escoger qué tipo de experiencias quiere vivir y en qué tipo de sujeto quiere convertirse. Porque, por ejemplo, tú ves, por ejemplo, personas que han tenido mucho éxito. Vamos a decir, por ejemplo, a mí me llama mucho la experiencia de estos tenistas de alta talla, como Rafa Nadal, como Djokovic, como Federer. O sea, yo los admiro porque yo he jugado tenis, sé lo difícil que es hacer lo que ellos están haciendo. Lo jugué a un nivel amateur, pero con más razón sé lo difícil que es, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que por ejemplo, Rafa Nadal convertirse en el primero del mundo, él no puede ser la misma persona con la que comenzó desde niño. Tiene que para llegar a ese resultado que él quiere, él tiene que convertirse en la persona que es capaz de ser campeón del mundo. O sea, tiene que haber una alquimia en el proceso transformativo del ser humano. Ya, si él tiene defectos, tendrá que superarlos. Si él tiene programaciones de que por aquí no va o que no vas a tener éxito en esto, pues tendrá que vencerlas. Entonces, desde mi punto de vista, está, por una parte, un tema de predeterminación que para muchas personas, a ver, porque esto es electivo, ¿no? O sea, nadie te dice que tú tienes que desarrollarte más allá de tu ego. Eso es una elección de cada quien. Alguien puede decir, pues no, pues mío es muy chulo, yo me quedo como está. Y está muy bien. Pero si tu elección fue superarte, fue ser otra persona, fue transformarte, pues no puedes tener miedo a que hay una programación y no sé cómo plantearla. Y para eso justamente está, por ejemplo, herramientas como las que tú brindas o como las que yo brindo. Por ejemplo, la que yo brindo, que es la carta astrológica, nos muestra claramente todas nuestras limitaciones, todos nuestros talentos, pero es una herramienta de un nivel de detalle extraordinario. O sea, cuando yo entré a estudiar astrología, por ahí tenía como 26, 27 años, claro que yo ya me conocía a mí mismo en un nivel, pero yo quería como conocerlo en un nivel mayor, ¿sabes? Porque, por ejemplo, yo me preguntaba, ¿por qué se me hace tan difícil las relaciones con los demás? ¿Por qué siento que no estoy a nivel de los demás? ¿Qué es lo que opera ahí? Porque o sea, si yo veía a los demás y yo veía que los demás no tenían ese problema, yo decía, ¿por qué yo lo tengo? Yo quería como ir al fondo de por qué lo tengo, a ver si podía superarlo, Claro. ¿no? ¿Ves? Entonces, bueno, en la carta vemos muchísimas cosas. Vemos desde cómo opera ese ego, de qué manera opera. Vemos esa parte que es más como tu verdadero ser o tu alma, que, bueno, aquí yo difiero, algunos astrólogos consideran que el signo solar es el ego, yo digo que no puede ser el ego el signo solar, en todo caso tu ascendente es tu ego, pero
El signo solar, el sol, es una luminaria resplandeciente que brilla, que da calor, o sea, ¿cómo hace el ego? En la mitología era Apolo, el sol, que era el que se encargaba de llevar a esos preadolescentes hasta la etapa adolescente, la temprana juventud, y Sí, la juventud hasta llegarlos a ser hombres. Así que era, como decir, la versión del coach moderno, sí, claro. llamarlo de alguna manera, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno quiere ver eso en la carta, lo podemos ver en la carta. Si tú quieres ver acerca de, por ejemplo, tu mundo emocional, cómo funcionan tus emociones, cómo sacar máximo provecho, de qué manera te conviene llevar tus emociones. Yo, por ejemplo, me doy cuenta que a mí me va muy bien el humor como vía para expresar la emoción, o sea, porque siento que la risa es auténtica y eso crea empatía con las Sí, personas. O sea, por sí. ejemplo, aunque el perro se queje, pero no importa, ¿no? No tengo el perrito por aquí que está Sí, ladrando, pero forma parte de... ok, ese es el ego. Acuérdate del tarot, ¿no? Del loco que lo Loco. persigue el perro, que es el ego, que le dice, ¿a dónde vas, loco? No, no te vayas de aquí, ¿no? Bueno, entonces vemos cómo nos comunicamos, cómo aprendemos, vemos de la manera cómo sociabilizamos, cómo creamos relaciones, tanto, por ejemplo, relaciones más sentimentales o relaciones en general. Vemos muchos elementos, cómo crecemos, de qué manera ganamos confianza, de qué manera defendemos nuestros derechos, cómo nos ordenamos en la vida, cómo aceptamos los deberes, las obligaciones, cómo son nuestros procesos de cambio. O sea, vemos un montón de cosas y en diferentes ámbitos como temas como el dinero, temas como por ejemplo los familiares o los parientes, que eso ahí es donde conecta lo que tú brindas con lo mío. Los familiares, nosotros lo vemos en la casa 3 astrológica. Primos, abuelos, tíos, porque cada planeta, cada aspecto te habla de alguno en particular con el que tú dices, ah, ese es fulano, claro, ¿no? Ajá. Ese fulano. Y en la 4 que es donde vemos a nuestros padres, por ejemplo. Pero ahí en la carta podemos ver, por ejemplo, nuestra sexualidad, que es un factor importante en la creación de realidad. ¿Por qué? Porque la sexualidad es la energía que mueve todo acto creativo. No estamos hablando de lo genital, de lo físico solamente. Estamos hablando de la energía que mueve todo eso, ¿no? Vemos cuestiones como salud, como trabajo, matrimonio. Vemos una casa que yo me di cuenta cuando comencé a estudiar a Jung. Yo mismo me di cuenta que la casa 8 astrológica es ese concepto que Jung llama la sombra, porque dije, pues es lo mismo, o sea, Jung me habla de esto, la astrología me habla de esto, pero estamos hablando de lo mismo, ¿no? Lo reprimido de uno mismo, ¿no? Lo reprimido, lo que te da vergüenza mostrar porque crees que no está bien. Vemos, por ejemplo, estudios, viajes, cómo ejerces tu profesión, no tanto la profesión que tienes, sino de qué manera tú la ejerces, ¿no? O sea, cómo es tu personalidad a nivel social, digamos, cuál es tu manera de mostrarte. Vemos amigos, vemos hasta los sueños, vidas pasadas, misión de vida, que eso lo hicimos en un taller nosotros juntos. Ajá. Y bueno, prácticamente es una herramienta que te habla de cualquier cosa, ¿no? De las que tú quieras analizar. Entonces, ¿tú opinas que el sol está más ligado a, o describe mejor la esencia de la persona, su potencialidad interna, Claro. y el ascendente más la coraza, más cómo se ofrece al mundo, cómo lo ve, cómo nos ve los Claro, demás? esa fue una conclusión a la que yo fui llegando en la medida que después de 2016 yo comencé a tomar actividades en una escuela de hermetismo que dirige Cristian Ceballos, que es una escuela ética. Cuando, bueno, yo comencé ese proceso de transformación, que allí, bueno, vamos aprendiendo, pero no es aprender, no es un curso universitario donde tú vas, el profesor dicta la clase, no funciona así. Eso fue lo que más tuve que hacer como flexibilización para comprender la dinámica porque es diferente a la dinámica académica, ¿no? Pero allí yo mismo
con el paso del tiempo, de repente estaba, no sé, haciendo cualquier cosa y me venía en la mente, claro, es que tal cosa es esto, es que tal cosa es lo otro, porque claro, vas integrando saberes, Claro, claro. ¿no? Y te vas dando cuenta de cosas, ¿no? Y ahí yo me di cuenta, claro, es que en el curso de astrología mi profesor dijo, el ascendente es la personalidad y es como nos mostramos ante los demás. Plum, ahí está el ego, ¿qué más? O sea, está muy claro. Claro. Y entonces, bueno, ahí, como te digo, hay aspectos de uno mismo que son como, a ver, los ciclos por los cuales te corresponde vivir, quizás sea la parte que está más predeterminada, porque está predeterminada inclusive a nivel colectivo de la raza humana. Ahorita, por ejemplo, Saturno está en Acuario, entonces nos está invitando a decir, mira, no te ocupes solamente de tus deberes como persona, O sino sea, los del grupo. hay una parte de la carta, por lo que yo entiendo, por lo que estoy recibiendo, hay una parte de la carta que explica una serie de experiencias por las que hay que atravesar sí o sí, ¿no? O me imagino que dependerá la intensidad con la que vivas las experiencias, dependerá de tu grado de preparación, Sí, de cómo has evolucionado o qué has decidido, ¿no? mira, es ¿Esa es la como, parte de predestinación, entre comillas, que tenemos en la carta? O sí, es como en la numerología, que tenemos diferentes tipos de ciclos, ¿no? las etapas, sí. Las etapas, o sea, yo estoy ahorita en un año uno, estoy comenzando un nuevo ciclo aquí. El año pasado fue bastante difícil porque fue un año nueve, me vine a Madrid, tuve que dejar Venezuela, ¿no? Pero esa experiencia sí, a ver, que vas a iniciar cosas, bueno, tú decides qué cosas, pero de que la energía va por ese lado, va por ese lado, ¿no? Ok. Entonces, en la parte de los tránsitos, tal vez, por las direcciones, progresiones, eso que habla de la astrología evolutiva, sí hay no predeterminación, sino experiencias que ya te toca Ujú. vivirlas y que tú después decides cómo la vives, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, en la parte en otra parte donde hay predeterminación es en lo que hablé antes de las programaciones con las que viene ya diseñado. Pero ¿qué pasa? Que hay momentos en los cuales el alma parece hablarte o parece decirte, mira, yo quiero avanzar en esto, ¿no? A mí me pasó eso en 2013. Yo tuve una experiencia tan fuerte de que me movía a meterme, a generarme en astrología un perfil profesional y además aprender otras cosas como tarot y numerología, Sí. que yo puedo decir, o sea, esto era el alma hablando, porque no, digamos, el ego no tiene, es decir, lo aprende y lo deja y ya está, ¿no? Pero aquí ya claramente había un recorrido, ¿no? Ahora, ¿dónde está el libre albedrío? Que yo puedo, por ejemplo, elegir pasar por encima a esa programación que me dice, pues, tú no puedes ser un astrólogo profesional o cobrar por tu actividad, ¿no? Ujú. Eso sí puede hacerlo, pero para hacer eso se requiere de comprender tu carta natal, ¿no? En el máximo nivel de profundidad que puedas, porque eso es como una rosca que da vueltas a una botella. Cada lectura tú puedes ir entendiendo cosas diferentes, porque cada carta solamente puede ser leída desde el nivel de conciencia del que la interpreta. Ujú. Entonces, mientras más se eleva tu conciencia, más te comienzas a dar cuenta de otros niveles de interpretación de tu carta que al principio no veías. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que ver allí, por ejemplo, en mi carta, dónde está esa programación. Y esa programación está justamente en que lo que me muestra mi carta es que tal vez mi mamá pensaba que nunca iba a poder desarrollar eso como una profesión porque le iba a faltar conocimiento, ¿no? Y que, bueno, mi carta muestra en ese sentido tal vez una posición de ella como de víctima de, bueno, de no puedo hacer esto. Entonces, claro, la solución primero es ver el problema, o sea, ver dónde está el asunto, no ver tanto a tu mamá, sino en dónde tú
está repitiendo eso, o sea, verlo de una manera personal, ¿no? Para no echar culpas al otro, porque eso no te ayuda. Ya. Y entonces, una vez que tú lo entiendes en el máximo nivel de profundidad, ves en dónde está el verdadero foco del conflicto, es donde tú allí podrás decir, muy bien, entonces, ¿por qué yo no logro esto? ¿Qué energía no logro integrar en mí para generar esto? ¿No? Entonces, mi caso era integrar esa parte emocional del deseo con la parte intelectual. Mm. Ese era el reto allí, ¿no? O sea, ser capaz de generarme ese deseo por el conocimiento, pero también no quedarme en la parte intelectual y quedarme desprovisto de interés o de deseo por las cosas. O sea, tenía que poder integrar pues el agua con el aire, pues, por decirlo así, ¿no? Anda. Entonces, claro, son elementos que son difíciles, pero que digamos, una vez que uno comprende el problema, yo me he dado cuenta de algo, Alberto, que a veces los problemas, o lo que a uno se le transforma en un problema, se resuelven solos. Sí. Una vez que se toma conciencia en dónde está el problema, y uno diciendo, ¿y qué tengo que hacer? ¿Y qué tengo que hacer? Que no tienes Sí, que hacer sí. nada, que tienes que seguir aprendiendo. Muchas veces se disuelven. Con la toma de conciencia empieza el cambio, ¿no? Empieza Sí, la y solución. claro, y yo con mi Saturno en Aries soy mucho de eso de, ¿y qué tengo que hacer? Porque siento que si no hago algo no estoy resolviendo nada. Pues gracias a estas sesiones de análisis iniciático, justamente yo me he podido dar cuenta que el tema no está en lo que voy a hacer, que el tema está en comprender a la máxima profundidad posible, porque llega un momento, ¿sabe por qué se resuelve el problema? Porque deja de existir, Claro, desaparece, se desvanece, es claro, claro. impresionante. Entonces, ¿qué pasa? Eso es justamente la parte más difícil. Una vez que uno, y claro, ahí es donde tú puedes justamente recurrir al astrólogo profesional, justamente, que quizá tenga más, no solamente más conocimientos, sino más experiencias, más, o sea, que te puede brindar una explicación mejor de lo que ocurre. Y entonces, yo lo que hago con mis clientes, por ejemplo, es darles una dirección en la cual pueden ir de manera de resolver esa dificultad, eso que para ellos se le hace difícil, para otro quizá no. Entonces, por ejemplo, esta tarde vengo a hacer una sesión, justamente una persona donde decía, es que yo no sé por qué siempre las personas que me consigo son muy cutres, no sé, no. Entonces ahí vimos que era un tema de cómo ella y los demás se comunican, o sea, era un tema de comunicación y era un tema de presumir de tener muchos conocimientos. Claro, si tú comienzas a hablar con una persona, ¿no? Y todo el tiempo está queriendo que tú le reconozcas, ¿no? Que yo tengo tantos grados, que yo tengo tanta cuestión, pues termina un momento donde la comunicación se rompe porque tú dices, ¿qué le puedo yo aportar a este que se las sabe todas, ¿no? Claro, Entonces, claro. claro, ese era el punto. Y entonces ella decía, claro, sí, es que eso es lo que me pasa. Entonces, inmediatamente viene la persona y relaciona con la experiencia personal, que es lo que uno quiere hacer en las sesiones, que la persona se dé cuenta toda esa carta, cómo la vive ella en el día a día, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, yo te pudiera decir, o sea, como para ir materializando un poco la respuesta inicial, o sea, predestinación de de Dios, yo diría que ambas son ciertas. Para la persona que toma la decisión, que es perfectamente válida, de vivir desde su ego, porque le gusta cómo es ese ego, porque no lo quiere cambiar, porque le da miedo, porque dice que no voy a saber, o es que me voy a poner frente a situaciones muy límites, etcétera, pues sí, yo le puedo decir, mira, te va a pasar más o menos estas cosas. Y más o menos es porque el lenguaje astrológico es como simbólico, Claro. ¿no? Sí, Es un lenguaje, es simbólico. Entonces, cuando yo hablo de Saturno, por ejemplo, es una energía de restricción, de cohibirte, de ponerte límite. Eso tiene muchos niveles de lectura. Un Saturno transitando por tu casa 2 te puede decir, bueno, pues el dinero se te va a poner difícil mientras no salga Saturno allí.
es un nivel de lectura, pero otro nivel de lectura es, Saturno viene a enseñarte a gestionar tu dinero, a que madures en ese terreno. O sea, hay diferentes niveles de lectura. Entonces, quien lo vive en la predeterminación, yo digo, mira, comienza a ahorrar porque cuando llegue Saturno a tu casa 2 van a ser puros gastos, ¿no? Y Claro. está bien, y esa es la lectura correcta para quien quiere verlo desde esa parte predeterminada, que a mí me la piden también, claro. No, es que yo lo que quiero es que me haga una predicción. Bueno, está bien, no hay problema. Ahora, ¿qué pasa? Si tú eliges vivir más desde esa conciencia, desde ese libre albedrío, y decir, pues yo quiero superar esto, allí ya tú puedes hacer cosas que van más allá de tu carta. Yo esto no lo entendí cuando estaba tomando el último nivel de astrología, que me lo brindó en Venezuela, el astrólogo José Hernández, a quien envío un muy caluroso saludo, cuando él decía, porque él era parte de la gran fraternidad universal y él estaba metido en el mundo esotérico también, ¿no? Y él dijo unas palabras que yo no las entendí hasta 13 o 14 o 15 años después, que Ya. fue que un maestro tiene que poder trascender su carta. A esto es lo que se refería. Es decir, no, no es que estoy predeterminado, sí, sí, desde el ego, pero yo tengo otro deseo y tal vez yo pueda llevar una vida distinta a la que realmente estaba programada en mí para ese momento. Ajá. O sea, Ahora, no, claro, como si tuviéramos un mapa y decir, yo estoy por encima del mapa, yo puedo elegir qué rumbo tomar, no, no estoy condicionado realmente por las indicaciones del mapa, ¿no? Yo soy algo más que sí, eso, ¿no? sí, tal vez lo estés pensando en términos de PNL, ¿no? De Sí. no es el territorio, El sí. mapa. Bueno, El pero mapa es el mapa, nada más, astrológico, pero después la persona es el territorio. Entonces, pues la claro, persona es como la expresión viva de ese mapa, pero sigue teniendo la potestad de elegir, ¿no? ajá, sí, es interesante esa idea de que podemos ir más allá de lo que nos indica nuestra carta astral, ¿no? Claro. Y Mm. que fácil no es, pero con una buena eh, ¿cómo te lo explico? Con un buen trabajo de coach astrológico, claro que se puede hacer, por supuesto, porque, bueno, por ejemplo, esa persona, ya la de esta tarde, ya se llevó la idea de que el problema estaba en la comunicación, Ujú. estaba en que tal vez ella y las personas, porque sabes que cuando uno a veces tiene un defecto ve en el espejo de los demás, ¿no? La dinámica que había como de presumir de un conocimiento, pero en el fondo, muy en el fondo, allí ese aspecto de Saturno me indicaba que tenía como un temor a no saber suficiente, es decir, que era Claro, una sobrecompensación. Una vez que la persona entiende que es una sobrecompensación y dice, bueno, pues cuando comunicas, utiliza no ese aspecto pedante y molesto de Leo, que es como que quiero ser el rey, el mejor, sino la parte más elevada de Leo. Es decir, comunica con generosidad, con nobleza, con don de mando, entonces, claro, cuando sientas temor a no saber, acuérdate que no tienes por qué saberlo todo. No, o sea, hay indicaciones que tú puedes añadir, porque como entiendes la problemática en profundidad en dónde está, puedes dar unas indicaciones y claro, después depende, por supuesto, si la persona las pone en práctica y las utiliza y las valora y las usa en su vida, ¿no? ujú. Está genial, está genial. Ese planteamiento del, del tema astrológico nos ayuda a conocer pues, los caminos a seguir o a no seguir, ¿vale? Depende ya de mucho del nivel de autoconocimiento de la persona. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que el trabajo de autorrealización no acaba nunca y es el que nos ayuda a tomar las decisiones acertadas, son las que nuestro ser nos indica como las más coherentes, ¿no? Que si no nos vamos arrastrados pues por la sociedad, por la familia, por esta serie de empujes que también son fuerzas, que también nos hacen crecer, pero en otro sentido, ¿no? Y esto, si no alcanzamos digamos, nuestra capacidad elevada a la que estamos llamados a crecer, pues tendremos que reencarnarnos
para volver a intentarlo en otra ocasión, ¿verdad? Y ahorita en este momento es un momento muy malo para recostarse de esos viejos poderes del mundo. Exacto. Muy malo, porque te vas a ir a la desgracia con ellos, porque Plutón en Capricornio está arrasando, está mostrando todas las corrupciones, tanto del estamento científico, de las religiones, de los políticos, que bueno, eso ya tenía algunos años ya, ¿no? Bueno, y de todos los elementos que constituyen la sociedad, ¿no? Y cómo ir por ese camino lo que te va a llevar es a la ruina, ¿no? O sea, tú tienes que poder encarnar en ti esos poderes, eso me refiero al libro Los Cuatro Poderes, ¿no? En especial, ¿no? Tienes que encarnarlo tú, ser tu político, es decir, ser tú el que define las políticas de tu vida, la dirección, todo. Ser tú tu médico, tu científico, tu científico, tu propia economía, ser tu propio, que no quiere decir, generador de riqueza, ¿verdad? Claro, que no quiere decir la soberbia de decir, no, es que esto no tiene nada que aportarme. No, sí tiene que aportarte, pero tú eres el que dirige. O sea, eso son opiniones nada más, son visiones del mundo. Mira, a mí me llamó muchísimo la atención, en estos días vi un video, yo había escuchado eso hace mucho tiempo, cuando era matemático, por allá por mis 20 y tantos, 30 y tantos años, pero en estos días lo volví a escuchar en un video muy bien hecho en Facebook, donde explicaba cómo las matemáticas estaban incompletas. Sí. O sea, a mí me dejó de una pieza eso, pues es verdad que yo he escuchado esto antes, claro. Y es que hay cosas que son verdaderas que no pueden ser demostradas. No es porque la persona no sea hábil como matemático, es que no hay dentro de nuestro sistema de lógica de pensamiento, no hay forma de demostrar aquello. Y al revés, cosas que pueden ser falsas y que pueden haber demostraciones de que son verdaderas. Entonces, claro, viendo todo eso, pues uno dice aquí lo que se necesita es una nueva ciencia que abandone un poco el pensamiento dual y la lógica materialista, claro, claro, que fue la que nos orientó durante muchos siglos, durante un par de siglos o tres, desde la época del racionalismo científico hasta ahora, pero que ya tiene que dar paso, por ejemplo, a la astrología, por ejemplo, a este tipo de ciencia, al feng shui, a la numerología, a las constelaciones familiares, que son áreas científicas perfectamente, pero bueno, en ese proceso estamos y desde... Como no siguen el método científico que se ha establecido con esos parámetros, pues está fuera, pero la cuestión es que hay que revisar el método científico, hay que darle la vuelta y darse cuenta de que es incompleto, es incompleto. está obsoleto, ¿no, Juan Carlos? Está obsoleto. Sí, obsoleto, y de hecho, tanto así que, por ejemplo, toda la base de lo que son las ciencias de la salud y afines, e inclusive ingeniería también, este tipo de cosas, que utilizan, por ejemplo, un área matemática que se llama inferencia estadística, sí, que se hace con la famosa campanita y todo esto. Y, bueno, todo eso es en lo que se basan todas las pruebas y ensayos de medicamentos en el mundo, ¿no? Ok, ¿en qué se basa eso? Se basa en la teoría de la probabilidad matemática. ¿Y en qué se basa la teoría de la probabilidad? Y aquí es donde la gente se cae de la silla. Se basa en la creencia de que el azar es caprichoso. Y yo te digo, yo viviendo ya, recorriendo, habiendo tenido un pequeño recorrido ya en el mundo del hermetismo, te digo, el azar no es caprichoso. O sea, el azar se aprende a dirigir. Cuando tú tienes un objetivo en mente y te diriges con emoción, con claridad de lo que quieres, con acciones consonas, o sea, no diverges, sino que todo en ti es convergente, comienzan a aparecer todos los azares a tu favor siempre. Todo aparece la persona apropiada, aparece este tipo de cosas. Por ejemplo, mira, un tema de sanación de mi salud me llevó a consultar a un doctor.
aquí cuando llegué a Madrid. Cuando consulté al doctor me dio un pronóstico muy putre, la verdad. Y claro, me dio miedo, pero después pensé, Juan, pero consulta a un médico holístico. O sea, está bien su visión, ¿no? Es que, pero vamos a ver. Y al consultar a ese médico holístico, una cosa me ha ido llevando a la otra y el tema de salud está dando vuelta ya. No era tan malo como lo veía el doctor. Y no solamente eso, sino que gracias a ese tema, gracias a enfrentarme a eso, atraje una primera referencia de alguien que habló de mí para participar en la Feria Esotérica Madrid de 2021. Gracias a estar allí, pude tener contacto presencial contigo y con otros compañeros que los conocía de, por ejemplo, a ti de la Caja de Pandora, otros los conocí nuevos, y gracias a eso me llevaron a, por ejemplo, al Magic, a Barcelona, y gracias a eso me están llevando ahorita al Ufology Congress, que va a ser ahorita en septiembre. ¿Y por qué? Simplemente porque esas casualidades se fueron dando en la medida que yo hice el cambio de mentalidad que tenía que hacer. Claro, claro. No, Y el azar no es más ni menos que mira, el lanzar semillas que luego se van recogiendo lo que germinan. Lo que mira, pasa que de manera, claro, de manera desordenada, solo faltaría que fuesen en la secuencia que nosotros queremos. Es tal como están, pues según las energías disponibles que hay en el universo. Vamos lanzando sí, nuestros pequeños deseos, nuestras pequeñas inquietudes y luego se van materializando si nosotros estamos en el camino de que eso se cumpla, claro. mira. Una última cosa sobre experiencias personales, ¿no? Cuando yo era adolescente, yo y un amigo jugábamos mucho, íbamos uno a la casa del otro, jugábamos juegos de mesa, ¿no? En aquel tiempo no era que a los 12 años, 11 ya estábamos pensando en chicas, ¿no? O sea, era en los años 80 donde, bueno, era un poco más lento el desarrollo sexual y, bueno, tú podías tener 11 12 años y todavía pensabas como un niño un poco, ¿no? Bueno, jugábamos muchos juegos de mesa. Bueno, la teoría de la probabilidad te dice, cuando, por ejemplo, jugábamos al parchís, por decir algo, que la probabilidad de lanzar un 6 en los dados es un sexto. Pues nada, este amigo mío tenía un sentido de una energía tan positiva y tan segura de sí mismo que el 80% de las cosas que sacaba eran 6. Rompía toda la teoría de probabilidad. Solo Entonces el azar, con la ¿qué lo intención. dirige el azar? Con la El intención. pensamiento y las creencias de él, de que él es afortunado. Eso es lo que está dirigiendo el azar, no una cosa meramente, Caprichosa digamos, o suertuda. O sea, numérica, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que te puedo comentar. Esta visión de la astrología yo le he dado el nombre de una visión iniciática, porque es como una visión para ir avanzando hacia un mejor conocimiento de ti mismo, hacia un desarrollo personal y que te vaya permitiendo crear el destino que tú quieres para ti. Eso es lo que, bueno, como digamos un poco a modo de de colofón. conclusión o de cierre, ¿no? O de, Súper interesante, Juan Carlos. Ha sido excelente, una charla muy, muy profunda, muy metafísica, ¿eh? Y además con muchas aportaciones personales, que es lo interesante, que es lo que nos gusta a todos, que lo ilustremos con nuestra propia experiencia, con lo que hemos visto, lo que hemos vivido, ¿eh? Que queda más apoyado que no, como lo hace la ciencia, ¿no? Que es súper pragmático. Estos datos son los que hay y no hay otra cosa. Eso es lo que intentamos cambiar todos con este tipo de conocimiento, con esta sabiduría, ¿vale? Y estamos ahí todos empujando esta energía hacia el despertar y hacia el cambio de conciencia global. Ha sido todo un placer, Juan Carlos. Te emplazo pues hasta nuevas charlas que tendremos a partir de septiembre de nuevo con el canal este de Más allá de la ciencia. Y siempre un placer y un gusto de estar contigo. bueno, el placer es mío, Alberto, y bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los que deciden recorrer este camino del loco y quieren entrar en este nuevo mundo que se está avecinando y que ya está muy cerca, ¿sí? Un terreno desconocido que es muy conocido por nosotros, aunque lo tenemos completamente olvidado, ¿no? Es más un poco Mm. sepultado. Bueno, quien quiera ponerse en contacto contigo, tiene en Astrología Júpiter,
¿de acuerdo? Yo creo que es fácil. Astrologiajupiter.com es mi página web y también lo pueden hacer a través de mi número de WhatsApp, ¿no? Okay, Que es el número +34, que es el código de España, +34 648 17 22 70. Ok, lo pondremos en el cajetín de YouTube para que las personas que quieran puedan contar contigo. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo y muchas gracias a todos por estar ahí. Nos vemos en el próximo programa. Chao.